Toda construcción visible, todo hecho concreto, toda realidad humana que usted observa, ya sea un edificio, una institución, una fortuna o una miseria, ha tenido como punto de origen un pensamiento. No un pensamiento vago, pasajero o meramente intelectual, sino un pensamiento sostenido, cargado de intención, y repetido hasta adquirir densidad, afirmo, con la convicción nacida de años de estudio y comprobación empírica, que el pensamiento no es una abstracción inerte, sino una energía real, mensurable por sus efectos, transmisora de influencia y organizadora de circunstancias. Cada vez que usted piensa con intensidad, emite una frecuencia. Esa frecuencia se proyecta hacia el entorno, no como una metáfora poética, sino como una realidad operativa, e interactúa con otras mentes, con espacios, con hechos en formación, generando lo que el hombre común llama casualidades, sin comprender que está ante la manifestación precisa de una causa vibracional. Este libro no ha sido escrito para entretener, no contiene fórmulas mágicas ni palabras reconfortantes. Es, ante todo, un tratado de ingeniería mental aplicada a la creación de realidades. Exige del lector rigor, vigilancia y transformación. Cada principio aquí expuesto conlleva una obligación moral, la de pensar con dirección, vivir con propósito y actuar con coherencia vibracional. No hay libertad sin responsabilidad mental, y no hay cambio externo sin alineación interna. El lector que decida avanzar, encontrará aquí una explicación detallada de cómo los pensamientos, al repetirse con fe y deseo ardiente, penetran en lo que denominaré más adelante el éter mental, ese campo sutil donde toda información vibracional se organiza, se transmite y se manifiesta. Le demostraré que el éter no es superstición, sino una hipótesis racional basada en la ciencia de la primera mitad del siglo XX, que ha sido utilizada silenciosamente por los hombres de mayor éxito de nuestro tiempo. Como dijo San Pablo, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el libro de Proverbios advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estas no son frases espirituales, sino fórmulas operativas de alta precisión vibracional. Está advertido, este libro no puede ser leído con ligereza. Su comprensión exige cambio, y su aplicación transforma la vida. Si decide continuar, sabrá que cada palabra aquí escrita busca no motivarlo, sino reeducarlo vibracionalmente, hasta que su mente se convierta en la causa consciente de todo lo que le sucede. Ley de la vibración del pensamiento. Basado en las enseñanzas de Napoleon Hill. Editado y publicado por Biblioteca Sonora. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo primora. La naturaleza vibratoria del pensamiento. Toda acción visible proviene de una causa invisible. Y toda causa invisible comienza en la forma de un pensamiento. El pensamiento, lejos de ser una ocurrencia efímera, es una fuerza mensurable, una emisión energética que, aun cuando el ojo humano no pueda registrarla, se comporta con las propiedades de toda vibración. Frecuencia, amplitud, dirección, resonancia y campo de influencia. Al inicio del siglo XX, algunos de los más grandes hombres de ciencia e invención comenzaron a sospechar lo que muchos ya intuíamos por observación espiritual y práctica, que la mente humana no solo produce ideas, sino que lanza al éter, ese medio hipotético que la física clásica consideraba como transmisor de ondas. Una serie continua de impulsos que pueden ser detectados, comprendidos y más aún, utilizados de forma consciente para transformar la realidad material. No es una metáfora afirmar que el pensamiento vibra. Si alguien se sintiera tentado a considerar esta afirmación como símbolo literario o lenguaje poético, permítaseme entonces aclarar, con sobriedad y precisión. Al igual que la cuerda de un violín transmite sonido mediante una vibración que se propaga por el aire, así también el pensamiento se propaga en la sustancia sutil que rodea. Y penetra todas las cosas, la cual aquí llamaremos, como lo hizo Graham Bell, éter mental, la mente humana como emisor y receptor de ondas. Alexander Graham Bell, quien no solo inventó el teléfono, sino que exploró con rigor las propiedades ocultas de las ondas, señaló con claridad que el pensamiento es movimiento, y todo movimiento genera vibración.
Afirmó también que cada cerebro es, en su composición más profunda, una doble estación, transmisora y receptora. Una mente puede emitir pensamientos del mismo modo que una antena emite señales de radio. Y otra mente, si está en la misma frecuencia, puede recibirlos. Esto no es conjetura mística. Es una hipótesis sostenida por principios de electromagnetismo aplicados a la biología del pensamiento. La idea central aquí expuesta es simple, aunque sus implicaciones son vastas. Cada pensamiento que usted produce es una onda que se desplaza fuera de usted y continúa propagándose, generando una influencia invisible pero real, en otras personas, eventos y circunstancias. Cuanto más cargado de emoción y deseo esté ese pensamiento, mayor será su amplitud, y mayor la distancia que recorrerá. Por eso los pensamientos superficiales mueren rápidamente, mientras que los pensamientos ardientes sobreviven y se convierten en destinos. El éter como medio de transmisión mental. No podemos comprender la vibración del pensamiento sin referirnos al éter. Aunque la física moderna del siglo XX ha comenzado a abandonar este concepto en favor de otros modelos, los grandes experimentadores como Bell, Edison y Tesla estaban convencidos de que debía existir una sustancia, invisible pero presente en todas partes, que sirviera como medio de propagación de ondas mentales, no menos que de ondas luminosas o electromagnéticas. Edison llegó a afirmar que la mente del hombre es una fuerza que se transmite más allá del cuerpo. Esta afirmación, lejos de ser un devaneo, se apoya en múltiples observaciones empíricas. El pensamiento de un hombre puede afectar a otro sin palabras. Las decisiones de un individuo parecen ser influenciadas por corrientes invisibles, y muchos han relatado sentir, antes de un evento significativo, un impulso o advertencia que no provino de ningún canal físico. Experimentos que revelan la acción vibratoria del pensamiento. Durante la década de 1920, un grupo de investigadores independientes, entre ellos el Dr. Rhine, en los Estados Unidos y otros científicos europeos, comenzó a explorar fenómenos de transmisión mental bajo condiciones controladas. Uno de los experimentos más reveladores consistía en colocar a dos individuos en habitaciones separadas, uno como emisor de una imagen mental y otro como receptor. Repetidamente, se comprobó que la tasa de aciertos del receptor superaba por mucho las probabilidades estadísticas del azar. Pero más importante aún que los datos cuantitativos, fue la observación cualitativa, cuando el emisor estaba emocionalmente involucrado con la imagen mental, cuando deseaba con fuerza que el receptor la captara, la tasa de recepción aumentaba exponencialmente. Es decir, el pensamiento cargado de emoción es más vibrante, más penetrante, más efectivo. Esto nos conduce a una conclusión inevitable. El pensamiento no es igual en todos los hombres. Existen pensamientos débiles, que apenas vibran, y pensamientos poderosos, que resuenan como campanas en la estructura del universo mental. La diferencia entre ellos no es el contenido lógico, sino la carga vibratoria, la cual está determinada por el deseo, la fe y la intensidad emocional con que se emite. Toda vibración busca resonancia. En física, se llama resonancia al fenómeno, mediante el cual una vibración determinada induce otra vibración en un cuerpo afín. Un diapasón puede hacer vibrar otro diapasón a distancia, si ambos están afinados a la misma frecuencia. Lo mismo sucede con los pensamientos. Cada pensamiento que usted emite sale en busca de su resonancia. Si su pensamiento es de fracaso, atraerá vibraciones afines a la derrota. Si su pensamiento es de conquista, encontrará campos mentales receptivos a la victoria. Usted ha experimentado esto. ¿No ha notado cómo, cuando está lleno de entusiasmo y decisión, las personas parecen responder con entusiasmo? Y cómo cuando está abatido y temeroso, los rostros que encuentra en la calle parecen confirmarlo. El entorno no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su vibración mental. Y esta vibración actúa como lente que amplifica o distorsiona lo que encuentra. La huella que deja cada pensamiento, así como una piedra arrojada en el agua, genera ondas concéntricas que se expanden. Cada pensamiento deja una huella en el éter mental. Y esas huellas no desaparecen, se propagan, rebotan, convergen, y a veces regresan a su emisor amplificadas. Esto explica por qué ciertas personas parecen estar atrapadas en ciclos de repetición, siempre el mismo tipo de fracaso, la misma clase de relación, el mismo patrón de limitación. Lo que ocurre es que están vibrando en la misma frecuencia de pensamiento y por tanto atrayendo las mismas circunstancias.
Es aquí donde la responsabilidad del pensador se vuelve suprema. Porque no es inocente el que emite pensamientos negativos, aun si lo hace en secreto. Está construyendo, sin saberlo, un campo de ruina alrededor de sí. Del mismo modo, el que cultiva pensamientos nobles, firmes, determinados, está labrando la estructura invisible del éxito, aunque aún no vea resultados visibles. Preguntas que el lector debe hacerse. ¿Qué pensamientos constituyen la corriente dominante de mi mente? ¿Estoy cultivando pensamientos que deseo ver convertidos en hechos? ¿Puedo recordar decisiones que tomé sin saber por qué, y que luego parecieron obedecer a influencias invisibles? He notado patrones repetitivos en mi vida, buenos o malos, que podrían estar relacionados con mis vibraciones mentales constantes. Ejercicio de observación de patrones. Durante una semana, observe cuidadosamente qué situaciones parecen repetirse en su vida. ¿Atrae usted ciertos tipos de personas? ¿Se encuentra a menudo en las mismas circunstancias, favorables o desfavorables? Anote cada uno de estos eventos y reflexione. ¿Qué pensamientos constantes he sostenido que puedan estar generando esta repetición? Recuerde, el pensamiento es la semilla, la emoción es el agua, y la repetición es el sol. Juntos, hacen germinar cualquier destino. Capítulo 2. Cómo el pensamiento forma estructuras mentales permanentes. Existe una ley universal que opera de forma silenciosa, pero constante. Todo lo que se repite se fija. Y todo lo que se fija, se convierte en parte del carácter. La vibración del pensamiento, cuando se sostiene en el tiempo, deja de ser una onda aislada para transformarse en una corriente. Y esta corriente, al circular continuamente por el mismo canal mental, excava surcos invisibles que determinan de ahí en adelante nuestras percepciones, nuestras emociones y, finalmente, nuestras acciones. Este principio explica cómo el pensamiento, que en su origen es libre, puede convertirse en hábito, en reflejo automático, en impulso inconsciente. La mente del hombre, cuando se somete a un mismo tipo de pensamiento repetido, acaba estructurando su sistema de creencias, su conducta y su destino en torno a dicha vibración. El pensamiento como constructor de hábitos mentales. Un pensamiento que aparece una vez puede tener escaso impacto. Pero un pensamiento que se repite 1000 veces se convierte en una orden para el subconsciente. La mente subconsciente, que no razona pero obedece, acata la orden vibratoria como si se tratara de una ley inmutable, y actúa en consecuencia. Así se forman los hábitos mentales, que no son otra cosa que estructuras de pensamiento repetido convertidas en reacción automática. Usted no reacciona ante el mundo de forma objetiva. Reacciona de acuerdo con sus estructuras mentales internas. Dos hombres pueden vivir el mismo evento y responder de forma opuesta. Uno con entusiasmo, otro con miedo. La diferencia no radica en el evento, sino en las estructuras mentales que cada uno ha construido mediante la repetición de ciertos pensamientos. El temor, por ejemplo, no es innato en todos los casos. Es el producto de pensamientos temerosos repetidos una y otra vez, hasta que la mente aprende a reaccionar automáticamente con retraimiento, sospecha o inseguridad. Del mismo modo, la confianza no es un don innato, sino el resultado de haber entrenado la mente en pensamientos de capacidad, fe y dirección. La corriente vibratoria y el carácter. El carácter no es una cualidad etérea o moral en abstracto. Es el resultado vibratorio de una corriente estable de pensamiento. Cada vez que usted repite una idea, está afianzando esa corriente. Y cuando la corriente se fortalece, se vuelve dominante. A partir de ese momento, esa estructura mental comenzará a seleccionar qué percibe, qué descarta, cómo interpreta y hacia dónde dirige su energía. He conocido hombres que tras años de repetir pensamientos de escasez, no podían ver una oportunidad, aunque se presentara de forma evidente. Su sistema vibracional estaba sintonizado con la carencia. Su mente rechazaba toda información contraria a esa vibración estructurada. Asimismo, he tratado con individuos que, tras haberse formado en pensamientos de logro, eran capaces de encontrar salidas aún en las condiciones más adversas. Esto no es suerte, es arquitectura interna. Y esta arquitectura es siempre el resultado de la repetición. Ejercicio de vigilancia mental diaria. Para iniciar el proceso de transformación vibracional, propongo un ejercicio de vigilancia mental,
que deberá ser realizado sin interrupción durante 21 días. Cada noche, antes de dormir, usted anotará en un cuaderno los 5 pensamientos más frecuentes que ocuparon su mente a lo largo del día, no los pensamientos accidentales, sino aquellos que retornaban con mayor insistencia. Al cabo de una semana, observará patrones. Esos patrones son las estructuras mentales que están dominando su campo vibratorio. El propósito de este ejercicio no es solo identificar pensamientos repetitivos, sino comenzar el proceso de sustitución consciente. Pues todo patrón mental puede ser modificado por una corriente nueva, más elevada, más constructiva, y repetida con igual constancia. Las tarjetas de objetivo como condensadores vibratorios. El pensamiento necesita ser enfocado para adquirir poder. Para ello introduzco aquí un instrumento de extraordinaria utilidad. La tarjeta de objetivo. La tarjeta de objetivo no es una fórmula mágica, sino un medio práctico para condensar y repetir una vibración específica. Se trata de una pequeña tarjeta, del tamaño de una tarjeta de presentación, donde usted escribirá, con lenguaje preciso y afirmativo, el objetivo principal que desea alcanzar. No debe contener dudas ni alternativas. Debe ser clara, definida y en tiempo presente. Ejemplo: estoy desarrollando, con disciplina y fe, una empresa comercial que me produce un ingreso mensual de $10.000, brindando valor a cientos de personas, con plena satisfacción y libertad. Esta tarjeta deberá ser leída en voz alta, con emoción, al levantarse y al acostarse. Este acto repetido diariamente comenzará a construir una estructura vibratoria específica en su mente. Cuanto más definida y emocionalmente cargada sea la declaración, más rápidamente comenzará a operar su efecto estructurante. Casos documentados de repetición que creó inevitabilidad. He conocido casos en los cuales esta práctica, sostenida durante semanas o meses, generó lo que el observador superficial llamaría casualidades. Pero no eran casuales, eran inevitables. Recuerdo particularmente a un joven vendedor de seguros, que tras 6 meses de leer su tarjeta de objetivo 3 veces al día, comenzó a atraer oportunidades que antes no veía. Clientes que había visitado sin éxito durante años lo llamaban de repente. Se encontró diciendo las palabras correctas, en el momento exacto, sin haberlas planeado. ¿Fue magia? No, fue resonancia. Fue la estructura mental que había construido, actuando como campo magnético sobre la realidad. Conclusión lógica del principio. Todo pensamiento repetido se convierte en una estructura. Toda estructura mental condiciona la percepción. Toda percepción condicionada dirige la acción. Y toda acción repetida produce el destino. Por lo tanto, si desea transformar su vida exterior, comience por transformar sus estructuras mentales internas. Y esto solo puede lograrse mediante la repetición consciente, enfocada y cargada de emoción. La vibración inicial es débil, pero si usted la sostiene, si usted la repite, si usted la alimenta con imágenes, emoción y palabras, se convertirá en una corriente, y luego en una fuerza constructora de hechos. Esta es la ley. No admite excepciones. Capítulo 3. El principio de atracción vibratoria. En el vasto escenario de la vida humana, donde los acontecimientos parecen surgir de manera errática, y las personas entran y salen de nuestra existencia como piezas aleatorias de un juego indescifrable. El hombre común atribuye el curso de los hechos al azar, la suerte o la casualidad. Sin embargo, quien ha observado con detenimiento el funcionamiento silencioso de la mente, quien ha estudiado con rigor la estructura invisible de las relaciones entre pensamiento, emoción y resultado, sabe que no existe tal cosa como la casualidad. Todo lo que ocurre es respuesta. Toda aparición es resonancia. Todo encuentro es atracción vibratoria. Este principio, cuya demostración exige más observación que fe, establece con precisión que cada pensamiento, al vibrar, crea un campo de afinidad que atrae pensamientos, personas y circunstancias que comparten la misma frecuencia. El pensamiento no solo emite una vibración, como ya hemos expuesto, sino que esa vibración busca su igual, y cuando lo encuentra, se une a él mediante una fuerza que podríamos llamar magnética, aunque no lo sea en el sentido físico. Es una fuerza de coincidencia vibracional. El campo de atracción creado por el pensamiento. Considere lo siguiente. Si usted sostiene durante semanas pensamientos de derrota, está creando un campo vibratorio denso, limitado, pesimista. Este campo, a su vez, modificará su lenguaje,
su tono de voz, su postura corporal, su elección de palabras y, lo que es más determinante, su percepción selectiva. Comenzará a notar solo aquello que confirme su vibración interna. Las oportunidades pasarán frente a usted, sin que las perciba. Y cuando alguien las señale, usted las rechazará con argumentos aparentemente racionales, que en realidad son expresiones de su frecuencia vibratoria. Por el contrario, si usted cultiva una vibración de logro, de acción decidida, de confianza organizada, comenzará a detectar señales, caminos, contactos y situaciones que estaban allí, pero eran invisibles a su anterior estado vibracional. El pensamiento crea el campo, y el campo selecciona lo que será visible, audible, posible. La atracción como convergencia de frecuencias. Es común escuchar frases como justo estaba pensando en ti, o me encontré con la persona exacta en el momento justo. Estas no son anécdotas menores, son manifestaciones de un orden vibracional, en el cual dos campos de pensamiento convergen por afinidad. Lo que parece azar es en realidad una sincronización vibratoria. La mente emite, y el universo responde con equivalencia. Un empresario relató cómo, tras semanas de meditación activa en un nuevo proyecto, sin comunicarlo aún a nadie, comenzó a recibir llamadas de antiguos contactos preguntando si estaba disponible para colaboraciones. Otro, que había sostenido pensamientos de expansión y asociación, fue invitado inesperadamente a un evento donde conoció a su futuro socio estratégico. Casualidades, no. Atracciones vibracionales inevitables. Ejercicio de registro y análisis de coincidencias. El lector hará bien en observar, durante los próximos 30 días, las llamadas, mensajes, encuentros y eventos que aparentemente llegan solos. A cada uno de ellos, deberá asociar el tipo de pensamiento dominante que ha sostenido en los días previos. Verá que la mayoría de estas coincidencias guardan estrecha relación con sus vibraciones mentales recientes. Esto constituye la mejor evidencia personal de que el principio de atracción no es una hipótesis, sino una ley operativa. El ejercicio consistirá en anotar: 1. El evento inesperado o casual. 2. El pensamiento o deseo dominante sostenido en las últimas 72 horas. 3. El nivel de emoción con que fue cultivado ese pensamiento. Después de una semana de observación, el lector honesto encontrará patrones innegables. Afirmaciones con lenguaje vibracional, preciso por no todo pensamiento vibra con igual intensidad. Para que la vibración sea clara y pueda atraer su igual, debe ser definida, sostenida y emocionalmente cargada. Aquí entra el uso de afirmaciones. Pero no afirmaciones vagas, sino estructuradas con precisión vibracional. Ejemplo de afirmación vibracional deficiente: espero que algo bueno me suceda. Esta frase es ambigua, débil, sin dirección ni emoción. Ahora observe la transformación. Estoy actuando cada día con claridad y disciplina para construir una empresa próspera que beneficia a cientos de personas y me produce libertad económica. Esta afirmación está en tiempo presente, lo cual activa la mente como si ya estuviera en marcha. Contiene acción. Estoy actuando. Tiene dirección. Empresa próspera. Tiene emoción implícita. Libertad económica. Al repetir esta afirmación diariamente, con voz firme y concentración, usted no solo está afirmando un deseo, sino creando una frecuencia mental que atraerá circunstancias equivalentes. Y si lo hace durante semanas, notará que empiezan a aparecer señales, personas, ideas y oportunidades que antes no estaban allí. En realidad siempre estuvieron allí, pero su campo vibracional no permitía que las viera ni las atrajera. El poder de la expectativa como campo de atracción. No hay vibración más influyente que la expectativa. La expectativa no es esperanza. Es certeza anticipada. Es una actitud mental que prepara el terreno para recibir lo que ya se ha aceptado como propio en el pensamiento. Cuando usted espera algo con verdadera certeza, comienza a actuar, hablar y decidir como si eso estuviera en proceso. Esa congruencia mental genera una vibración estable, fuerte, prolongada, que inevitablemente convoca aquello que se le corresponde. En cambio, cuando alguien desea pero no espera, está generando vibraciones contradictorias. Por un lado, la afirmación, por otro la duda. Esta contradicción neutraliza el campo de atracción. Por eso tantas personas, aunque declaran querer algo, no lo atraen. Su vibración de deseo no está acompañada de expectativa real.
Conclusión lógica del principio. El pensamiento, al vibrar, crea campo. El campo busca resonancia. Y la resonancia produce hechos. Por lo tanto, si usted desea transformar sus circunstancias externas, no debe comenzar por el mundo físico, sino por su vibración interna. Pregúntese, ¿qué estoy emitiendo? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué afirmaciones estoy sosteniendo? Recuerde, la casualidad es el nombre que la ignorancia da a la ley de resonancia, no comprendida. Pero usted, que ya comprende, no volverá a usar ese término con ligereza. Capítulo 4. ¿Cómo se forman los encuentros providenciales? Toda relación significativa en la vida de un individuo, ya sea una sociedad comercial, una oportunidad de ascenso, una amistad duradera o un vínculo sentimental transformador, tiene un origen común, una afinidad vibracional previa. No hay encuentros fortuitos entre mentes, que vibran en frecuencias compatibles. Cada reunión decisiva en su vida ha sido en esencia una convergencia de vibraciones que venían preparándose mucho antes del contacto físico. El pensamiento como llamada silenciosa. La mente humana, como ya hemos establecido, no es un recipiente pasivo. Es un emisor y receptor continuo de impulsos vibratorios. Cuando un pensamiento es sostenido con deseo ardiente, claridad de propósito y emoción definida, no solo moldea la conducta del emisor, sino que actúa como una llamada silenciosa, una especie de mensaje telepático no verbal, que es percibida por otras mentes cuya frecuencia vibratoria es afín. Usted ha conocido personas por primera vez con la sensación de que ya se conocían. Ha entrado en una conversación como si ambas partes la esperaran desde hace tiempo, y ha sentido que ciertos acuerdos se producen con una facilidad desconcertante, como si ya estuvieran predestinados. Pero nada de esto es místico. Es resonancia mental previa, afinación vibratoria mutua, provocada por pensamientos que llevaban tiempo buscando su equivalente. Encuentros que parecen casuales, pero no lo son. Uno de los empresarios a quienes entrevisté me narró una experiencia que ilustra este principio con exactitud. Llevaba varios meses concentrado en lanzar una nueva línea de productos, pero carecía de los contactos necesarios en el sector logístico. En lugar de actuar con ansiedad, se dedicó durante semanas a visualizar la asociación ideal. Un socio con experiencia, valores compatibles y vocación de largo plazo. Cada noche, antes de dormir, escribía en su libreta: estoy encontrando al socio perfecto para expandir este proyecto con ética, eficiencia y entusiasmo. Repetía esta afirmación con fe, sin presión, y actuaba en consecuencia. Se presentaba con actitud abierta, disciplinada, segura. Un día, fue invitado a una conferencia a la que no pensaba asistir. Un impulso lo llevó a cambiar de opinión. En ese evento, conoció a un antiguo colega de su época universitaria, que había desarrollado una empresa de distribución, y tras una conversación espontánea, surgió una colaboración que hoy factura millones. ¿Casualidad? No. Fue la respuesta vibratoria de una llamada mental emitida con constancia y claridad. Preparación vibratoria antes de reuniones clave. Si cada encuentro significativo es el producto de una afinación mental previa, entonces es posible provocar, preparar y dirigir tales encuentros mediante una preparación vibracional deliberada. Este principio es de particular valor para empresarios, vendedores, líderes de proyecto, negociadores, reclutadores y todo aquel que dependa del contacto humano para avanzar. Antes de cualquier reunión, debe usted crear las condiciones mentales que permitan una interacción exitosa. No basta con preparar argumentos lógicos o documentos impresos. Debe preparar el campo vibracional. Ejercicio de preparación vibracional. 1. Dedique 20 minutos, el día anterior, a escribir con detalle el resultado ideal de la reunión. 2. Visualice a la otra persona receptiva, entusiasta, comprensiva. No imagine la escena como una imposición, sino como una armonía natural. 3. Antes de entrar al lugar del encuentro, repita en silencio la siguiente fórmula: estoy en plena sintonía con esta persona. Lo que necesito expresar será comprendido. Lo que necesito recibir, llegará. Esta reunión es fructífera, clara y constructiva. Este diálogo interior no es sugestión vacía. Es una forma de autosugestión vibracional que organiza su campo mental y lo convierte en un emisor claro, confiado y coherente.
Esa coherencia es percibida, incluso si la otra persona no puede explicarla. A menudo los grandes acuerdos no se cierran por datos, sino por una sensación intangible de confianza y afinidad. El poder de la actitud en los encuentros decisivos. Su actitud mental no solo influye en usted, sino en el otro. La vibración que emite crea una atmósfera. Hay individuos cuya sola presencia suaviza las tensiones, inspira respeto o invita a la colaboración. No es un don innato, es el resultado de un estado vibracional construido conscientemente mediante pensamiento organizado, fe aplicada y persistencia emocional. Cuando usted entra a una reunión en un estado de ansiedad, transmite tensión. Cuando lo hace con serenidad, claridad y entusiasmo genuino, crea condiciones favorables para la resonancia. Muchas veces, las personas no recuerdan lo que usted dijo, pero sí lo que sintieron al estar con usted. Y eso, en esencia, es su vibración. Los contratos como cristalización vibratoria. Todo acuerdo, toda firma, todo contrato, es la cristalización visible de una afinidad invisible. Si usted ha cultivado internamente una visión clara de lo que desea, ha emitido esa visión con pensamiento ordenado, ha sostenido la expectativa sin ansiedad, y ha actuado con coherencia, entonces la aparición del encuentro adecuado no es una sorpresa, es un resultado lógico y necesario. Del mismo modo, si usted ha sostenido pensamientos de conflicto, miedo al rechazo, dudas sobre su capacidad de convencer, estará creando un campo vibracional que atraerá personas desconfiadas, ambivalentes o poco receptivas. Conclusión lógica del principio. No hay necesidad de esperar que los encuentros providenciales lleguen por azar. Puede usted provocarlos mediante pensamiento claro y definido, autosugestión diaria sobre el tipo de persona o situación deseada, expectativa serena, sin apego, preparación vibracional específica antes de cada reunión. Lo que la mayoría llama suerte, no es más que convergencia de frecuencias. La mente del hombre, al vibrar con claridad, actúa como faro que atrae embarcaciones afines. Y si usted desea atraer un tipo superior de encuentros, debe convertirse en un emisor de vibración superior. Capítulo 5. El rol del deseo ardiente en la frecuencia vibratoria. El universo responde a la intensidad del pensamiento, no a su mera existencia. Millones de personas piensan cada día en tener éxito, ganar más dinero, establecer relaciones más significativas o superar obstáculos. Sin embargo, esos pensamientos, en su mayoría, carecen de fuerza vibratoria suficiente para provocar una reacción en su entorno. La razón es sencilla, no son deseos ardientes, sino deseos superficiales, y el deseo superficial es como una chispa sin combustible. Brilla un instante y desaparece sin dejar huella. Este capítulo no se ocupa del deseo entendido como anhelo emocional, como impulso efímero, o como capricho momentáneo. Me refiero al deseo ardiente, aquel que arde con tal persistencia en la mente de un hombre que reordena todas sus acciones, consume sus dudas, guía sus decisiones y domina su atención con una claridad imposible de ignorar. Este tipo de deseo posee una cualidad específica, genera vibración intensa, sostenida y direccionada, capaz de modificar no solo el pensamiento del sujeto, sino el tejido mismo de su experiencia externa. El deseo como generador de potencia vibratoria. Toda vibración necesita una fuente de energía. En el pensamiento humano, esa fuente es el deseo. A mayor intensidad del deseo, mayor es la amplitud de la onda mental emitida. A mayor constancia del deseo, mayor es la duración de dicha onda. A mayor claridad del deseo, más precisa será su dirección. Si usted desea vagamente, atraerá poco o nada. Si desea con ardor sostenido, con fe y disciplina, atraerá con fuerza irresistible. La historia de todos los grandes logros puede reducirse, en su origen, a un deseo dominante. Andrew Carnegie, cuya fortuna redefinió el concepto de industria, no comenzó con grandes conocimientos ni con capital heredado. Comenzó con una obsesión por progresar, por superar sus condiciones iniciales, por construir un imperio que organizara el acero del nuevo mundo. Esa obsesión no era simple ambición, era un deseo ardiente que lo llevó a pensar, actuar, relacionarse, decidir y hablar de forma coherente con ese propósito. Su vibración mental era tan fuerte que otros se sintieron atraídos a colaborar con él. Su deseo creó un campo,
y ese campo atrajo los recursos. Lo mismo puede decirse de Henry Ford. No fue el inventor del automóvil, ni del motor de combustión, pero tuvo el deseo inquebrantable de poner un automóvil al alcance del trabajador común, lo cual lo llevó a reorganizar los métodos de producción industrial. Esa idea, alimentada por un deseo persistente, se convirtió en vibración. Y esa vibración transformó una visión personal en una realidad social. Redacción de un propósito central con carga emocional. Para comenzar a cultivar una vibración potente, el lector deberá redactar su propósito central de vida de forma precisa, concreta y emocionalmente estimulante. Este ejercicio no es intelectual, es energético. La redacción del propósito debe incluir lo que se desea lograr concreción, el beneficio que representa motivación, a quién servirá o impactará, dirección moral, una expresión de compromiso inquebrantable, decisión. Ejemplo, mi propósito definido es construir mediante esfuerzo disciplinado una empresa de servicios financieros que genere ingresos mensuales de 20.000 vol, brinde soluciones éticas y eficientes a más de 1.000 clientes y me permita vivir con libertad, dignidad y satisfacción plena. Estoy decidido a persistir hasta lograrlo. Este propósito, escrito a mano y leído en voz alta cada mañana, se convierte en el generador de vibración constante. Cada palabra es una chispa, cada repetición es un golpe al yunque. Cada día, el campo mental se va afinando para atraer recursos, personas e ideas en consonancia. Rutina matinal de afirmaciones estructuradas. La mañana es el momento de mayor plasticidad mental. Recién salido del sueño, el subconsciente se encuentra más receptivo. Por ello propongo una rutina de 10 minutos que debe cumplirse con precisión militar. 1. Leer en voz alta el propósito central, con tono decidido. 2. Repetir 3 afirmaciones relacionadas con ese propósito. O estoy avanzando con firmeza hacia mi meta. O estoy vibrando con ideas, personas y oportunidades que aceleran mi éxito. O mi deseo es fuerte, claro y está guiando cada paso que doy. 3. Cerrar los ojos y visualizar durante 5 minutos escenas concretas relacionadas con el cumplimiento de ese propósito. Firmando contratos, entregando productos, resolviendo problemas, recibiendo elogios, viviendo con satisfacción. No se trata de fantasías, sino de visualizaciones funcionales, que cargan el campo mental con vibraciones operativas. El deseo ardiente reorganiza los recursos mentales. Cuando un deseo se vuelve dominante, no solo se vuelve más vibrante, reorganiza la mente del individuo para servirlo. La atención comienza a filtrarlo todo. La memoria recupera información olvidada. La imaginación genera ideas afines. La voluntad se activa con mayor facilidad. En otras palabras, el deseo ardiente no es pasivo, es una fuerza interna que reestructura el aparato psíquico completo. He visto hombres mediocres convertirse en potencias organizadoras, simplemente porque encendieron un deseo fuerte. He visto estudiantes sin talento destacarse sobre otros más brillantes porque deseaban más intensamente. Y he visto empresarios sin capital generar riqueza porque su deseo los impulsó a encontrar vías que otros no veían. Conclusión lógica del principio. El deseo ardiente es el generador principal de vibración poderosa. Sin él ningún pensamiento permanece el tiempo suficiente en la mente como para convertirse en realidad. Sin él la voluntad se debilita, la fe se diluye y la acción se dispersa. Pregúntese, ¿qué deseo me domina actualmente? Lo estoy cultivando con palabras, imágenes y decisiones. ¿Mi deseo es claro o todavía está contaminado por dudas y temores? Recuerde, usted no atraerá lo que desea superficialmente. Atraerá lo que desea con ardor, constancia y dirección. Deseos tibios producen vibraciones débiles. Deseos ardientes provocan resultados inevitables. Capítulo 6. La fe como amplificador de frecuencia. La mente humana posee un poder constructor que trasciende la lógica común. Pero ese poder, por formidable que sea en su estado potencial, requiere de una fuerza estabilizadora para operar con constancia. Esa fuerza es la fe. En el contexto que nos ocupa, la fe no debe entenderse como simple creencia o aceptación emocional, ni como una esperanza pasiva en circunstancias mejores. La fe, en su forma operativa, es una certeza activa, organizada, alimentada por el pensamiento disciplinado,
sostenida por la autosugestión y dirigida por el propósito definido. Digo que la fe es un amplificador de frecuencia porque tiene la capacidad de elevar, mantener y dirigir la vibración del pensamiento más allá de las evidencias visibles, más allá del juicio inmediato de los sentidos y por encima de las condiciones presentes. La fe permite que el pensamiento persista, y al persistir el pensamiento construye. La fe no es creencia ciega, sino convicción organizada. Uno de los errores más comunes es considerar la fe como una aceptación irracional de afirmaciones sin fundamento. Pero esa idea, nacida de la superstición y de la debilidad mental, es incompatible con el uso consciente de la mente como instrumento de creación. La verdadera fe es hija del pensamiento dirigido. Surge cuando una idea ha sido repetida, visualizada, afirmada y sostenida durante tanto tiempo, que el subconsciente la acepta como cierta, aún sin pruebas visibles. La fe se construye, no se improvisa. San Pablo, en su carta a los Hebreos, definió con exactitud esta condición. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación, tan frecuentemente citada pero escasamente comprendida, encierra la fórmula completa de la acción mental poderosa. La certeza no es ilusión, es fuerza. La convicción no es autoengaño, es energía dirigida. El papel estabilizador de la fe en la vibración del pensamiento. Todo pensamiento, por vibrante que sea, está expuesto a oscilaciones. La duda, la contradicción externa, los resultados demorados y las opiniones ajenas actúan como fuerzas de disipación. La fe, cuando ha sido cultivada, actúa como frecuencia estabilizadora, impidiendo que el pensamiento pierda intensidad ante las primeras señales de adversidad. Sin fe, un pensamiento vibrante se extingue al primer obstáculo. Con fe, ese mismo pensamiento permanece, se sostiene, gana profundidad y continúa operando en el campo invisible hasta atraer su equivalente en el mundo material. La fe como fruto de la autosugestión racional. La diferencia entre la fe emocional y la fe racionalmente cultivada es fundamental. La primera depende del estado de ánimo, del entusiasmo espontáneo o del fervor religioso. Puede ser intensa, pero es inestable. La segunda, la fe racional, es el resultado de un trabajo sistemático de autosugestión. Es el producto de afirmaciones repetidas, de visualizaciones constantes, de actos congruentes, de pensamientos vigilados y de palabras elegidas con precisión. Cuando usted repite diariamente su propósito, lo visualiza con detalle, actúa como si ya estuviera en marcha y se niega a pronunciar dudas, está creando una fe operativa. Esta fe, al instalarse en su mente subconsciente, comienza a actuar por usted, incluso en momentos de debilidad consciente. Se convierte en una segunda naturaleza. Y desde ese momento usted deja de dudar. Construcción de una fórmula de autosugestión diaria. Para edificar una fe vibracionalmente eficaz, el lector debe construir su propia fórmula de autosugestión, la cual debe reunir los siguientes elementos. 1. Claridad de propósito. 2. Plazo temporal definido. 3. Emoción asociada al resultado. Compromiso personal absoluto. Ejemplo de fórmula. Yo, Antonio García, me comprometo total y persistentemente a alcanzar un ingreso mensual de $15,000 mediante el crecimiento constante de mi negocio de consultoría, antes del 31 de diciembre de este año. Estoy absolutamente convencido de que este objetivo se está cumpliendo, y lo sostengo con acción diaria, disciplina mental y fe inquebrantable. Esta fórmula debe ser escrita a mano, leída en voz alta cada mañana y cada noche, y sostenida con emoción. La repetición no es superstición, es programación mental basada en la ley de la autosugestión. A mayor repetición emocional, más profunda será la convicción. Y a mayor convicción, mayor será la vibración emitida. Casos de fortunas construidas en contra de toda lógica. En mi investigación para Piense y hágase rico, entrevisté a más de 500 hombres de éxito. Un patrón común surgía una y otra vez. Cuando iniciaron su camino hacia la riqueza, no tenían pruebas visibles de que su meta fuera posible. Lo único que poseían era una fe sólida, sostenida por un deseo ardiente, y una repetición diaria de ese deseo. Henry Ford fue ridiculizado por insistir en construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. Sus ingenieros le dijeron que era imposible. Él insistió, construyanlo. Pasaron meses sin resultados. Ford repetía,
Constrúyanlo. Finalmente su fe fue recompensada. El motor apareció. No fue fe ciega, fue convicción firme en una idea claramente sostenida. Otro ejemplo es Thomas Edison, quien realizó más de 1000 intentos antes de lograr la bombilla eléctrica. ¿Qué lo sostuvo? No fue la lógica técnica, que a menudo fallaba. Fue una fe personal en que su idea era válida y merecía ser alcanzada. Esa fe convirtió su pensamiento en una vibración persistente que finalmente atrajo el resultado. Conclusión lógica del principio. El pensamiento sin fe es una chispa en la oscuridad. El pensamiento con fe es una corriente de energía que se mantiene encendida hasta iluminar la realidad. La fe amplifica la vibración del pensamiento porque la vuelve constante. Y la constancia es la condición necesaria de todo resultado. Pregúntese, ¿estoy sosteniendo mi pensamiento con fe, o lo abandono al primer obstáculo? ¿He cultivado una fe racional mediante autosugestión, o dependo de la emoción momentánea? Puedo actuar como si mi objetivo ya estuviera en marcha, sin necesidad de pruebas inmediatas. Recuerde, la fe no necesita evidencias para existir, pero donde existe, las evidencias terminan por aparecer. No porque la realidad haya cambiado, sino porque la vibración sostenida del pensamiento, amplificada por la fe, la ha organizado desde dentro. Capítulo 7. Autosugestión dirigida. ¿Cómo afinar la vibración del pensamiento? En el laboratorio invisible donde se forja el destino del hombre, ninguna herramienta es tan precisa, poderosa y al mismo tiempo ignorada como la autosugestión dirigida. Este principio, que expuse con especial detalle en Piense y hágase rico, consiste en el acto consciente de influir sobre el subconsciente mediante palabras seleccionadas, estructuradas con intención, cargadas de emoción y repetidas con ritmo. La autosugestión es la disciplina que convierte al pensamiento vibrante en pensamiento eficaz, pues le proporciona dirección, estabilidad y profundidad. El pensamiento humano es, en su estado natural, inconstante. Se dispersa, salta de una idea a otra, se debilita ante el menor estímulo externo. Pero cuando se somete al proceso de autosugestión, es decir, cuando es repetido deliberadamente a través de frases cuidadosamente elegidas y cargadas de fe, se vuelve sólido, dominante, y comienza a influir sobre el sistema nervioso, las decisiones diarias, y por resonancia, sobre las circunstancias externas. El principio de repetición emocional como constructor de creencia. El subconsciente no responde a lógica, sino a repetición emocional. No razona, no compara, no analiza, simplemente recibe lo que se le entrega con emoción constante, y lo transforma en impulso de acción, estado de ánimo, percepción selectiva y atracción vibratoria. De ahí que muchos hombres vivan bajo el influjo de creencias limitantes, no porque hayan razonado su validez, sino porque han sido repetidas con fuerza desde la infancia, o por la voz de su entorno. Si desea usted cambiar su vibración dominante, debe comenzar por instalar en su subconsciente nuevas creencias, nuevas instrucciones, nuevas imágenes mentales. Esto solo es posible mediante el arte de la autosugestión, que no es otra cosa que el uso disciplinado de la palabra para transformar la mente. La palabra como condensador de vibración. Cada palabra que usted pronuncia, especialmente si la repite con intención y emoción, actúa como un núcleo de vibración. Pero no todas las palabras son iguales. Las palabras genéricas, débiles, indefinidas, carecen de efectos sobre el subconsciente. En cambio, las palabras específicas, afirmativas, repetidas y visualizadas, generan una corriente vibratoria que se instala en lo más profundo de la mente. Y desde allí comienza a gobernar su conducta y sus decisiones. No basta con decir, quiero tener éxito. Eso es una declaración vaga, sin dirección ni emoción. Compare con esta fórmula. Estoy construyendo, con disciplina diaria, una empresa de consultoría que sirve a 100 clientes mensuales, me genera ingresos crecientes y me permite vivir con libertad y propósito. Esta declaración es afirmativa, no contiene duda ni futuro incierto. Es específica, describe con detalle el objetivo. Es emocional, usa lenguaje vinculado al deseo. Es visualizable, puede ser imaginada con claridad. Modelo de tarjeta de objetivo Alicoboal. La tarjeta de objetivo es el instrumento básico de la autosugestión dirigida. Es una tarjeta del tamaño de una nota de bolsillo, donde se inscribe, con letra clara,
El propósito principal del lector, en presente afirmativo y con emoción manifiesta. Reglas para su redacción. Utilice el pronombre personal, yo. 2. Escriba en tiempo presente. 3. Incluya cantidades, fechas y condiciones concretas. 4. Exprese compromiso, no solo deseo. Ejemplo. Yo, María Torres, estoy logrando con éxito el desarrollo de mi empresa de arquitectura, con al menos 5 nuevos clientes al mes, generando ingresos de $12,000 mensuales, mientras diseño espacios que mejoran la vida de las personas. Estoy decidida a cumplir este propósito con entusiasmo, orden y persistencia. Esta tarjeta debe ser leída en voz alta. Al despertar, cuando el subconsciente está más receptivo. Antes de dormir, cuando las defensas racionales están relajadas. En momentos de duda o dispersión mental. Cada lectura es una inyección de vibración dirigida. Y con cada repetición el pensamiento se fortalece, la creencia se instala, y la vibración se hace constante. Técnica de repetición antes del sueño. La última media hora antes del sueño es territorio fértil para la autosugestión. Durante ese lapso, las ondas mentales descienden, la lógica cede terreno, y el subconsciente queda abierto como una tierra dispuesta a recibir la semilla. Por ello, se recomienda una técnica específica. 1. Acuéstese en un estado de relajación consciente. 2. Respire profundamente, sin distracción externa. 3. Repita en voz baja su fórmula de autosugestión, 3 veces. Visualice el cumplimiento del objetivo, como una escena real, no como un deseo. Permita que el sueño lo alcance en ese estado. Esto no es una superstición. Es una técnica respaldada por miles de casos documentados de transformación mental. El subconsciente, al recibir una orden repetida con fe, comienza a actuar. Reorganiza ideas. Encuentra caminos. Atrae eventos. Historia de autosuperación mediante frases escritas. Conocí a un joven obrero de fábrica, de escasos recursos y educación formal limitada, que deseaba convertirse en propietario de una empresa de transportes. Su entorno se burlaba, sus superiores lo desalentaban. Pero poseía 2 armas, un deseo ardiente y una fórmula escrita. Durante 5 años, este hombre escribió a diario, en un cuaderno simple, la frase: estoy construyendo mi propia empresa de transporte, con camiones propios, rutas rentables y clientes satisfechos. Nada me detiene. Leía esta frase cada mañana y cada noche. Se formó, ahorró, aprovechó una oportunidad mínima para alquilar un camión usado. Hoy dirige una flota de más de 20 vehículos y emplea 40 personas. ¿Fue magia? No. Fue autosugestión aplicada con persistencia. Fue vibración dirigida, sostenida en el tiempo, cargada de fe y organizada con palabras. Conclusión lógica del principio. El pensamiento necesita dirección. Y esa dirección se logra por medio de la palabra. La autosugestión convierte al pensamiento en vibración enfocada. Y la vibración enfocada convierte al deseo en orden. Pregúntese, ¿qué frases estoy repitiendo a diario? ¿Estoy usando palabras vagas o específicas? ¿Estoy programando mi subconsciente con intención, o permito que lo programen el miedo, la opinión pública o el azar? Recuerde, el pensamiento es vibración, pero la palabra es el molde que le da forma. Y usted tiene el poder de moldear su destino. Una frase a la vez. Capítulo 8. Expectativa controlada y señales del entorno. Toda mente que sostiene con intensidad un pensamiento cargado de deseo, comienza, tarde o temprano, a desarrollar una forma particular de percepción. La expectativa. Esta expectativa no es simple ilusión, ni esperanza vacía. Es una disposición mental activa, una forma vibracional de atención que modifica lo que el sujeto ve, oye, interpreta y, sobre todo, lo que detecta. El mundo no cambia, pero quien espera algo con certeza vibratoria comienza a notar señales, indicios, oportunidades y caminos que hasta entonces habían pasado desapercibidos. No porque no existieran, sino porque su sistema perceptivo no estaba preparado para recibirlos. La expectativa controlada, entonces, no es una emoción desbordada, ni una fantasía disfrazada de optimismo. Es un estado vibracional de la mente que amplifica su sensibilidad hacia todo lo que esté en resonancia con el pensamiento dominante. A medida que la vibración se hace más fuerte,
la mente comienza a atraer y percibir aquello que le es afín. Esta ley opera de forma tan constante como la gravedad, aunque no sea visible. El mecanismo psicológico de la expectativa. Imagine por un momento a un hombre que desea adquirir un automóvil de una marca y color específicos. Apenas ha decidido internamente su objetivo. Comienza a ver ese modelo por todas partes, en la calle, en anuncios, en estacionamientos, en conversaciones ajenas. ¿Se han multiplicado los automóviles? No. Lo que ha cambiado es su atención dirigida. Su deseo ha activado una frecuencia perceptiva que selecciona, de entre el caos del entorno, aquello que está en armonía con su pensamiento. Este fenómeno, que parece trivial, es en realidad el corazón de la expectativa vibracional. Cuanto más enfocado esté su deseo, más sensible se vuelve su mente a todo lo que lo confirma, lo facilita o lo acelera. En otras palabras, la expectativa actúa como una lente que amplía las señales del entorno. El entorno como campo de señales. El mundo exterior está lleno de señales. Conversaciones, palabras, anuncios, noticias, actitudes, personas, hechos menores que, vistos desde la vibración adecuada, pueden convertirse en indicios claros, puertas abiertas, invitaciones disimuladas. Pero quien vive en la dispersión mental, en la duda constante, o en la vibración confusa, es incapaz de ver esas señales. El entorno le parecerá hostil, caótico, ciego. Por ello afirmo, la expectativa es el afinador de su radar mental. Y quien ha desarrollado una expectativa controlada, no pasiva, comienza a vivir en un mundo lleno de mensajes. El diario de señales, herramienta de entrenamiento perceptivo. A fin de cultivar esta sensibilidad, propongo al lector la práctica de un diario de señales. Esta herramienta consiste en registrar diariamente todo evento, comentario, sugerencia o coincidencia que parezca relacionado con su propósito definido. 2. La interpretación lógica de ese evento en relación con su objetivo. 3. Una reflexión sobre la acción que dicha señal sugiere o confirma. Este ejercicio no busca magia. Busca desarrollar la atención consciente a lo que antes era invisible. Después de 30 días de práctica, el lector notará un aumento en su capacidad de detección y una mayor claridad en sus decisiones. Lo que antes era ruido se convertirá en información útil. Ejercicio para detectar oportunidades encubiertas. Una vez que la expectativa se ha instalado, el siguiente paso es entrenar la mente para detectar oportunidades que no se presentan de forma evidente. Esto se logra mediante el siguiente ejercicio. 1. Seleccione un objetivo específico. Durante una semana, observe su entorno con el filtro de ese objetivo. Escuche conversaciones, lea anuncios, preste atención a correos, mensajes y situaciones menores. 3. Pregúntese 3 veces al día: ¿qué recurso útil está escondido en lo que estoy viviendo ahora? Este tipo de pregunta activa zonas de la mente que permanecen dormidas en quienes no ejercitan su expectativa. Y en poco tiempo, comenzarán a aparecer ideas, contactos, relaciones o caminos que antes no existían en su horizonte mental. La intuición cultivada no es azar. Muchos atribuyen sus decisiones acertadas a una supuesta intuición espontánea. Pero esa intuición no es otra cosa que la percepción afinada por una vibración constante y sostenida. No es un don místico. Es una consecuencia lógica del pensamiento enfocado y repetido. Conocí a una mujer emprendedora que, tras repetir su propósito durante meses, establecer una red de distribución de productos orgánicos, comenzó a intuir que debía asistir a ciertas reuniones, contactar a ciertas personas y tomar decisiones que a primera vista parecían arriesgadas. Cada una de esas acciones se confirmó como correcta en los meses siguientes. Ella creía que era intuición. Yo sabía que era expectativa vibratoria bien afinada. Su mente, alimentada por un deseo constante, había desarrollado la capacidad de leer señales que otros no veían. La expectativa como filtro de realidad. Es fundamental comprender que no vemos la realidad tal como es, sino tal como nuestra mente nos permite verla. La expectativa, entonces, se convierte en un filtro que resalta ciertos aspectos y oculta otros. Si usted espera problemas, verá obstáculos. Si usted espera soluciones, verá caminos. Ambos pueden coexistir, pero la mente solo detecta aquello que resuena con su vibración dominante.
De ahí que el control de la expectativa sea un acto de disciplina mental. Usted debe seleccionar con qué lente observa su vida. Y esa lente será construida por la calidad de sus pensamientos, la claridad de su propósito y la intensidad de su deseo. Conclusión lógica del principio. El pensamiento vibrante genera expectativa. La expectativa afinada agudiza la percepción, y la percepción selectiva transforma el entorno en un campo fértil de oportunidades. Pregúntese, ¿qué espero realmente de esta jornada? ¿Estoy viendo señales o solo distracciones? ¿Mi expectativa es activa y clara o pasiva y confusa? Recuerde, usted no cambiará el mundo con su pensamiento. Cambiará la forma en que lo percibe. Y al cambiar su percepción, cambiará sus decisiones y con ellas sus resultados. Capítulo 9. Imaginación vibracional. ¿Cómo crear la realidad antes de verla? En el campo de las fuerzas invisibles que rigen la experiencia humana, pocos poderes son tan constantemente malentendidos como el de la imaginación. El vulgo la confunde con evasión, con ensoñación o con fantasía emocional sin dirección. Pero en el laboratorio de la mente disciplinada, la imaginación es el instrumento de creación previa, el plano invisible sobre el cual se construye la realidad visible. No es un lujo del artista, ni un capricho del soñador. Es la facultad mediante la cual el pensamiento se convierte en forma, y la forma en circunstancia. Este capítulo tiene por objeto devolver a la imaginación su dignidad científica y filosófica, y enseñar al lector a utilizarla no como un refugio, sino como un taller. Todo lo que el hombre ha creado, cada máquina, cada puente, cada empresa, cada sistema de gobierno existió primero como imagen mental. En consecuencia, quien aprende a imaginar con orden, propósito y vibración emocional, se convierte en un arquitecto de realidades. La imaginación como instrumento vibracional. El pensamiento, cuando no tiene forma definida, vibra con debilidad. Es una energía difusa, una chispa sin dirección. Pero cuando ese pensamiento se convierte en imagen clara, con espacio, tiempo, detalle, color y movimiento, su vibración se estabiliza, se intensifica y se organiza. La mente, al imaginar una escena concreta con implicaciones personales, emite una señal mucho más fuerte que la simple repetición verbal. La imagen contiene deseo, fe y dirección simultáneamente. La imaginación, por tanto, es el molde vibracional de la experiencia. Es el campo donde se graba con anticipación lo que más tarde aparecerá en el entorno físico. Visualización activa. Técnica matinal de creación vibracional. La visualización activa no consiste en cerrar los ojos y fantasear, sino en construir conscientemente una imagen detallada de aquello que se desea experimentar. Esta imagen debe ser coherente con el propósito definido del lector y repetida cada mañana como parte de su rutina de autosugestión. La técnica es la siguiente. 1. Siéntese en un lugar silencioso, sin distracciones. 2. Respire profundamente durante 1 minuto, para calmar la mente. 3. Cierre los ojos y represente, con la mayor claridad posible, una escena que implique el cumplimiento de su propósito. O si desea éxito financiero, visualícese firmando contratos, recibiendo pagos, agradeciendo a clientes satisfechos. O si su meta es un cargo específico, véase en el lugar, dando órdenes, resolviendo problemas, siendo reconocido por su desempeño. 4. Sienta la emoción correspondiente a esa escena. No la invente, recuerde una emoción similar ya vivida, y conéctela a la imagen. Mantenga la escena durante al menos 5 minutos. 6. Finalice diciendo en voz alta: esta imagen se está realizando, porque ya vive en mi pensamiento. Este ejercicio no es un rito, ni un juego mental. Es la construcción vibracional de un futuro escenario. Y cada repetición es un ladrillo más en esa edificación invisible. Diferencia entre imagen superficial e imagen operativa. La mayoría de las personas, cuando intentan imaginar, no hacen más que evocar escenas vagas, inestables, sin dirección. Estas imágenes superficiales no tienen poder creador, porque carecen de estructura y de emoción. En cambio, la imagen operativa es aquella que reúne 5 condiciones. Nita. Está relacionada con un propósito definido. 2. Contiene detalles sensoriales claros. 3. Se repite diariamente. Está cargada de emoción congruente. Es coherente con la fe y la expectativa del individuo.
Solo este tipo de imágenes se convierten en vibraciones efectivas, que alteran el campo perceptivo, organizan decisiones y atraen escenarios equivalentes. Casos donde la imaginación anticipó resultado. Durante mis investigaciones, entrevisté a múltiples hombres y mujeres, cuyo éxito no fue producto del azar ni de un plan externo, sino de una imagen mental sostenida durante años. Uno de ellos, un vendedor rural sin recursos, solía visualizar cada noche, antes de dormir, una oficina propia en el centro de la ciudad, con su nombre en la puerta, empleados trabajando, y él mismo recibiendo a clientes. Durante 3 años repitió esa imagen sin interrupciones, mientras ahorraba, estudiaba y rechazaba distracciones. Hoy esa escena es una realidad exacta, reproducida hasta en los colores que imaginó. No por magia, sino porque la imagen fue vibración, y la vibración fue atracción. Otro caso fue el de una mujer que deseaba fundar una escuela para niñas en zonas rurales. Durante 5 años, imaginó diariamente la escena de las clases, las niñas entrando, los libros sobre las mesas, las visitas de autoridades. Cada decisión que tomó durante ese tiempo estuvo guiada por esa imagen. Hoy esa escuela existe, en el mismo lugar y con el mismo enfoque que ella visualizó. La imaginación no sustituye la acción, la precede. Es fundamental comprender que la imaginación no reemplaza el esfuerzo. Lo guía. Es el plano mental que orienta la acción física. Quien imagina con claridad no evita el trabajo, lo direcciona. Quien visualiza con persistencia no se exime de la realidad, la organiza desde dentro. El error de muchos es imaginar sin actuar, o actuar sin imaginar. Ambos extremos conducen al fracaso. El equilibrio correcto es imaginación operativa más acción disciplinada. Conclusión lógica del principio. La imaginación no es una fantasía, es una vibración dirigida. Y toda vibración dirigida, cuando es sostenida con fe y acompañada de acción, termina por encontrar su equivalencia en el mundo externo. Pregúntese, ¿estoy utilizando mi imaginación como instrumento de creación o como evasión? ¿Mis imágenes mentales están alineadas con mi propósito o son confusas? ¿Repite usted la misma escena cada día o improvisa sin dirección? Recuerde, usted no necesita ver para creer. Necesita creer con claridad, imaginar con disciplina, y entonces, verá. Porque la realidad siempre se forma primero en la mente. Capítulo de Ki. Cómo el entorno responde a la vibración dominante. El hombre no vive aislado en un mundo mecánico. Aunque no lo perciba con los sentidos, está continuamente inmerso en un campo vibracional que él mismo genera, compuesto por la suma de sus pensamientos dominantes, emociones sostenidas, hábitos repetidos y actitudes constantes. Este campo, aunque invisible, es real. No es una metáfora ni una construcción simbólica. Es una condición energética concreta que actúa como causa silenciosa de sus resultados. Así como el imán atrae limaduras de hierro por una fuerza no visible, así también el ser humano, en virtud de su vibración dominante, atrae circunstancias equivalentes. Esta ley opera sin interrupciones. No se suspende por desconocimiento, ni se neutraliza por deseo inconsciente. El entorno, por tanto, no es una entidad caprichosa, ni un escenario neutral, sino un espejo dinámico que responde a la frecuencia vibratoria predominante del sujeto. En consecuencia, si usted desea modificar su experiencia externa, debe comenzar por alterar su campo vibracional interno. El campo vibracional como atmósfera personal. Toda persona emite una atmósfera. Esta no está compuesta por su ropa, su lenguaje o sus gestos, sino por la frecuencia mental y emocional que sostiene de manera dominante. Hay individuos cuya sola presencia calma, otros que inspiran, otros que irritan, y otros que generan desconfianza inmediata. Estas reacciones no son producto del azar, son respuestas instintivas al campo vibracional, que cada uno ha construido. Este campo se forma lentamente, con cada pensamiento repetido, con cada emoción cultivada, con cada palabra pronunciada y, sobre todo, con cada hábito no cuestionado. El entorno responde a esa vibración con precisión matemática. Las personas que llegan, los negocios que aparecen, los accidentes que ocurren, las noticias que se reciben, todo está en sintonía con el campo emitido. No hay efecto sin frecuencia causal. Toda circunstancia que se repite en su vida, ya sea positiva o negativa, tiene una frecuencia causal. No se trata de castigo ni de recompensa,
Se trata de resonancia. Si el lector experimenta repetidamente los mismos conflictos, las mismas pérdidas, los mismos retrasos, debe asumir con responsabilidad que está emitiendo una vibración que los está provocando o permitiendo. Inversamente, si ciertos logros, beneficios o relaciones constructivas se manifiestan con frecuencia, también responden a una frecuencia emitida. La pregunta entonces no es, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué estoy vibrando para que esto suceda con esta regularidad? Análisis inductivo de patrones repetitivos. Para tomar conciencia de la frecuencia que uno sostiene, propongo un ejercicio de análisis inductivo. 1. Haga una lista de las experiencias que se repiten en su vida. Tipos de relaciones, resultados financieros, salud, oportunidades perdidas o logradas. 2. Identifique el denominador común en cada categoría. 3. Pregúntese, ¿qué pensamientos, emociones o hábitos han acompañado estos patrones? Este ejercicio revelará, con objetividad, cuál ha sido su vibración dominante en distintos aspectos de su existencia. No con el fin de juzgarse, sino de diagnosticar con precisión el campo vibracional actual. Ejercicios de alineación vibracional consciente. Al comenzar el día, dado que el campo vibracional se construye cada día, no se hereda ni se impone, es indispensable que el lector comience su jornada con un acto consciente de alineación vibracional. Esto puede lograrse en 5 minutos mediante 3 acciones específicas. Viano. Declaración verbal de propósito diario. Pronuncie en voz alta su objetivo específico para ese día, con seguridad y dirección. Ejemplo, hoy genero nuevas conexiones que benefician mi propósito. 2. Revisión de emociones deseadas. Elija deliberadamente 3 emociones que desea cultivar en la jornada. Por ejemplo, claridad, decisión, apertura. Escríbalas y relacione cada una con una acción concreta. 3. Respiración enfocada con visualización. Durante 3 minutos, respire de forma rítmica mientras visualiza la vibración que desea emitir: confianza, entusiasmo, serenidad. Esto organiza el sistema nervioso y predispone su campo mental a emitir esa frecuencia. Estos simples actos no son simbólicos, son constructores de realidad, pues alteran el campo desde el cual usted actúa, percibe y atrae. Ejemplos de ruptura de ciclos, mediante cambio de frecuencia. Uno de los casos más elocuentes fue el de un empleado bancario que, durante años, vivía bajo la sensación de ser ignorado. A pesar de su competencia, sus propuestas no eran escuchadas, y sus ascensos eran otorgados a otros. Tras aplicar el principio de observación vibracional, identificó que sostenía pensamientos de inutilidad, palabras de resignación y una postura corporal de retraimiento. Su campo emitía invisibilidad. Decidió cambiar su frecuencia. Comenzó a afirmar en voz alta cada mañana: mi trabajo tiene valor, soy reconocido y requerido. Cambió su forma de presentarse, aportó ideas con otra energía, y cultivó conversaciones con colegas desde un lugar de presencia real. En 6 meses, fue invitado a liderar un nuevo proyecto regional. Otro caso fue el de una madre soltera, que atraía constantemente parejas inestables. Al revisar su vibración, descubrió que sostenía una creencia silenciosa: los hombres siempre abandonan. Esa idea, repetida sin intención, emitía una frecuencia que provocaba desconfianza y desgaste en sus relaciones. Al reeducar su pensamiento con autosugestión y visualización operativa, cambió su campo. Hoy sostiene una relación firme, construida desde una vibración de valor personal y apertura. La ley del entorno vibracional es constante. Es vital comprender que el entorno no responde a palabras, sino a vibraciones. Usted puede repetir afirmaciones, vestirse con elegancia, adoptar buenas posturas, y sin embargo seguir atrayendo conflictos si su vibración interna es de duda, miedo o frustración. Inversamente, puede usted estar en una etapa de reconstrucción, sin pruebas externas, y comenzar a atraer oportunidades simplemente porque su campo vibracional ha cambiado. Conclusión lógica del principio. El entorno no es un juez, sino un espejo. Refleja con fidelidad su vibración dominante. Y esa vibración no depende de lo que usted desea en un momento de entusiasmo, sino de lo que piensa, siente, cree y hace con regularidad. Pregúntese, ¿cuál ha sido la frecuencia dominante que he emitido esta semana?
¿Qué tipo de personas y eventos han aparecido como respuesta? Estoy dispuesto a modificar mi campo vibracional con disciplina. Recuerde, usted no puede engañar al entorno, pero sí puede reeducar su vibración hasta que el entorno tenga que responder de otro modo. Porque donde hay un nuevo campo, hay nuevos resultados. Capítulo 11. Disonancias mentales. ¿Cómo saboteamos nuestra frecuencia? En el estudio de las fuerzas invisibles que operan en la mente humana, pocas son tan destructivas y a la vez tan frecuentes como las disonancias mentales. Estas no son errores intelectuales, sino contradicciones vibracionales, pensamientos que, al oponerse entre sí, neutralizan la frecuencia dominante del deseo. El lector debe comprender que no basta con desear intensamente algo, si al mismo tiempo se permite dudar de su posibilidad, temer sus consecuencias o posponer su realización con ambivalencia. Cada pensamiento negativo o contradictorio actúa como un freno silencioso que disuelve la energía constructora del pensamiento principal. El propósito de este capítulo es descomponer, con la precisión de un cirujano mental, las principales formas en que el ser humano sabotea su propia frecuencia vibracional. En lugar de emitir una señal constante, clara y sostenida, como lo haría una radio bien sintonizada, muchos individuos emiten una señal entrecortada, conflictiva, inestable. El resultado es que el entorno, incapaz de resonar con una frecuencia clara, responde con confusión, demoras, rechazos o repeticiones dolorosas. La mente como campo de corrientes contradictorias. La mente humana puede ser comparada con una central eléctrica. Cuando todas las corrientes apuntan en la misma dirección, la energía fluye con fuerza. Pero cuando existen corrientes contrarias, el sistema colapsa o reduce su eficacia. Este es el caso del hombre que desea éxito financiero, pero teme el juicio de su familia, de la mujer que quiere iniciar un proyecto, pero duda de su capacidad, del joven que busca libertad, pero está atado por hábitos mentales de dependencia. En todos estos casos, la vibración principal está siendo saboteada por pensamientos que no han sido reconocidos ni disciplinados. La duda, el disolvente silencioso del pensamiento vibracional. La duda es el ácido que corroe toda vibración constructiva. Se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo, pero en su raíz está el miedo a actuar sin garantías, a avanzar sin pruebas. El pensamiento vibracional necesita fe, ya lo hemos explicado, y la fe no puede coexistir con la duda prolongada. Es posible experimentar una duda pasajera, como reacción natural ante lo desconocido. Pero cuando esa duda se convierte en hábito mental, todo el campo vibracional pierde coherencia. Dudar es enviar una orden contradictoria al subconsciente. Mientras el pensamiento dice esto es posible, la duda murmura, esto no lo creo. El resultado es neutralidad energética. Nada se construye, nada se atrae. El miedo, vibración que crea lo que se quiere evitar. El miedo no es solo una emoción, es una frecuencia. Y como toda frecuencia, tiene el poder de atraer su equivalente. El hombre que teme perder su empleo, comienza a actuar con inseguridad, transmite esa inseguridad, toma decisiones defensivas, y termina generando la misma situación que temía. El miedo tiene el poder de materializar aquello contra lo cual se dirige, porque concentra energía emocional en una imagen negativa. No se combate el miedo con fuerza de voluntad, sino con sustitución vibracional. La mente no puede sostener dos imágenes al mismo tiempo con la misma intensidad. Por ello, cuando un pensamiento de miedo aparece, debe ser reemplazado de inmediato por una afirmación contraria, específica y repetida con fuerza. Registro de pensamientos perturbadores durante 3 días. Como primer paso para desactivar estas disonancias, el lector debe realizar un ejercicio de observación disciplinada. Durante 3 días consecutivos, al final de cada jornada, anotará en un cuaderno todo pensamiento que haya interrumpido o debilitado su propósito. No se trata de emociones pasajeras, sino de frases internas que expresen duda, temor, contradicción o negación. Ejemplos. Esto es demasiado difícil para mí. No creo que esté preparado todavía. ¿Y si fracaso? No tengo suficiente apoyo. Este registro no tiene por objeto generar culpa, sino detectar con precisión la frecuencia invisible que está saboteando el campo vibracional. Al observar estos pensamientos, el lector comenzará a comprender por qué ciertos resultados se demoran o se repiten negativamente. Ejercicio de sustitución de vibración negativa,
por afirmación compensatorias. Una vez detectado el pensamiento disonante, el siguiente paso es neutralizar su efecto con una afirmación opuesta, cargada de emoción y coherente con el deseo principal. Este ejercicio consta de 3 fases. Identificación del pensamiento negativo. Ejemplo: esto es demasiado complejo para mí. 2. Transformación, en afirmación positiva específica. Ejemplo: estoy aprendiendo con rapidez y resuelvo cada desafío con claridad. Repetición inmediata y sostenida. Pronuncie la afirmación compensatoria 3 veces, con voz firme, mientras visualiza su cumplimiento. Repita este proceso cada vez que el pensamiento negativo reaparezca. Este acto de sustitución, repetido, altera lentamente la vibración dominante de la mente, hasta que el pensamiento nuevo se convierte en la frecuencia principal. Casos donde decisiones firmes disolvieron la disonancia. Un caso notable fue el de un joven ingeniero que deseaba abrir su propio estudio, pero se debatía entre el deseo y el temor al rechazo profesional. Durante años sostuvo ambas ideas: avanzar y permanecer. Su vibración era contradictoria. Un día, tras un ejercicio de autosugestión y visualización intensa, tomó una decisión firme. Renunció a su empleo, alquiló una oficina y comenzó. En los 6 meses siguientes, su vibración, liberada de contradicciones, atrajo a 3 clientes que jamás había contactado. Otro ejemplo es el de una viuda que había heredado propiedades, pero temía administrarlas por falta de experiencia. Durante años repitió: yo no nací para esto. Finalmente, en un acto de ruptura, escribió en su espejo: estoy perfectamente capacitada para dirigir mi patrimonio. Repitió esa frase cada mañana. En pocos meses, su actitud cambió, sus decisiones mejoraron, y su entorno respondió con resultados concretos. Conclusión lógica del principio. La vibración no se mide por el deseo aislado, sino por la constancia coherente del pensamiento. Toda disonancia mental, duda, miedo, ambivalencia o falta de decisión interrumpe esa constancia. Y al interrumpirla, destruye el campo de atracción construido hasta ese momento. Pregúntese: ¿cuáles son las frases interiores que están debilitando mi frecuencia? ¿Estoy actuando desde la convicción o desde la ambivalencia? ¿Qué decisión firme puedo tomar hoy para alinear mi vibración con mi propósito? Recuerde, su mente no puede sostener 2 direcciones al mismo tiempo. O avanza, o se detiene. Pero cada pensamiento que usted sostiene es un paso en una dirección u otra. Capítulo 12. La armonía vibracional con la mente maestra. Todo lo que el lector ha aprendido hasta aquí: el poder vibracional del pensamiento, la expectativa dirigida, la autosugestión, la fe, la imaginación disciplinada y la necesidad de coherencia interna. Alcanza su más alto grado de aplicación cuando varias mentes unifican sus frecuencias en torno a un propósito definido y común. Este fenómeno, que denomino la mente maestra, no es una metáfora ni una fantasía cooperativa. Es una realidad psíquica, energética y funcional, mediante la cual se multiplica la capacidad creadora del pensamiento humano. Cuando 2 o más personas se alinean mental, emocional y vibracionalmente hacia un objetivo común, no solo suman sus fuerzas, crean una tercera entidad psíquica superior a la suma de las partes. Esta entidad, la mente maestra, comienza a operar como un cerebro colectivo, como un campo vibracional ampliado, capaz de atraer oportunidades, resolver obstáculos y generar intuiciones que ningún miembro por sí solo hubiera podido alcanzar. La mente maestra como ley vibracional superior. La mente maestra no surge por mera reunión física, ni por simple buena voluntad. Exige una condición previa: que las mentes participantes vibren en la misma frecuencia, que sostengan con firmeza un propósito definido, y que su cooperación sea armónica y disciplinada. La armonía no es emocional, sino vibracional. Significa que no hay celos, sabotajes silenciosos, intereses ocultos ni tensiones competitivas. Allí donde aparece cualquiera de estos elementos, la mente maestra se disuelve. Pero donde reina la armonía, el deseo común, la fe compartida y la disciplina mental colectiva, la mente maestra se convierte en un canal de inteligencia superior. Esta no es una afirmación especulativa. Es un principio comprobado en la experiencia de todos los grandes constructores del mundo industrial, político y científico que he tenido el privilegio de entrevistar. Casos empresariales, donde alianzas mentales crearon imperios,
Andrew Carnegie, cuya fortuna desafió los límites de la imaginación, confesó que su éxito no habría sido posible sin la alianza vibracional, con un círculo íntimo de hombres que compartían su visión. Tenía un grupo de socios que se reunía semanalmente para revisar metas, resolver problemas y tomar decisiones. No eran meras reuniones de negocio, eran sesiones de alineación mental, donde cada miembro reforzaba la fe y la dirección de los otros. Henry Ford, aunque parecía actuar en solitario, se apoyaba en una red de colaboradores cuya mente había sido entrenada para pensar como él. Su círculo de confianza no discutía lo posible, sino lo deseado. Cada proyecto se lanzaba desde una convicción vibracional compartida. Thomas Edison, en su laboratorio, cultivaba no solo científicos capaces, sino mentes afines. Cada descubrimiento importante fue precedido por semanas de trabajo en armonía mental, donde el objetivo era imaginado, hablado, repetido y perseguido con exactitud. Guía para formar una mente maestra vibracional. Toda persona puede construir una mente maestra, si sigue ciertos principios. 1. Seleccione con cuidado a los miembros. No busque talento aislado, sino mentes con deseo común, carácter vibracional similar y compromiso mutuo. 2. Definan un propósito único y claro. La mente maestra no funciona si cada uno persigue metas personales sin armonía. 3. Establezcan una frecuencia común. Esto implica repetir, en cada encuentro, el propósito con palabras exactas, reforzar la expectativa positiva y visualizar juntos el cumplimiento. 4. Disciplina en la comunicación. No se permite la crítica destructiva, la queja, la duda o el pesimismo. Cada palabra emitida debe estar al servicio del propósito. Protejan la armonía a toda costa. Si un miembro cae en disonancia prolongada, debe ser corregido o apartado, por el bien del grupo. Ritual semanal de alineación vibracional. Grupational Grupatofo. Propongo aquí un modelo de sesión semanal para fortalecer la mente maestra. Inicio con lectura conjunta del propósito definido. Cada miembro lo pronuncia, en voz clara, como afirmación colectiva. 2. Ronda de visualización compartida. Cada integrante describe, en primera persona, una escena futura concreta que implica el éxito del grupo. Tracualización de acciones realizadas y resultados obtenidos. No como informe, sino como evidencia vibracional de avance. 4. Revisión de obstáculos y alineación mental. Si alguno ha enfrentado dificultad, los demás lo refuerzan con afirmaciones de confianza, recordatorios del propósito y energía positiva. 5. Cierre con afirmación colectiva. Todos repiten, estamos creando esta realidad juntos. Nuestra vibración es una. Nuestro éxito es inevitable. Este ritual, si se ejecuta con seriedad y constancia, crea una fuerza mental tan poderosa que las oportunidades comienzan a surgir con velocidad creciente. Las decisiones se tornan más acertadas, y los resultados se manifiestan en proporción directa a la armonía lograda. La mente maestra como conciencia colectiva elevada. En niveles más profundos, la mente maestra permite acceder a soluciones que ningún individuo puede generar por sí solo. Es como si la inteligencia universal respondiera con mayor fuerza cuando percibe que varias mentes vibran como una. Ideas nuevas, coincidencias extraordinarias, sincronías perfectas comienzan a manifestarse. No por milagro, sino por ley. Esto explica por qué algunos grupos avanzan más rápido que los individuos aislados. La mente del uno, aunque poderosa, tiene límites. La mente maestra, cuando está bien formada, amplía esos límites y se convierte en canal de genio compartido. Conclusión lógica del principio. El pensamiento vibracional, cuando es individual, tiene poder. Pero cuando es colectivo, organizado, armónico y sostenido en un propósito definido, se convierte en una fuerza irresistible. La mente maestra es el último escalón de la autosugestión aplicada. No solo influye sobre el subconsciente de cada miembro, sino sobre el entorno, la realidad y lo que llamamos destino. Pregúntese, ¿con quién comparto hoy una vibración clara hacia un propósito común? ¿Mi círculo íntimo fortalece o debilita mi frecuencia? ¿Estoy dispuesto a formar o buscar una mente maestra que eleve mis resultados a otro nivel? Recuerde, usted puede avanzar solo, pero jamás logrará tanto como cuando se une con otros en una frecuencia común.
porque allí donde hay armonía vibracional, hay poder multiplicado.